Cordial saludo. Hoy vamos a hablar de la religión como fenómeno de civilización. Y es que la religión ha influido grandemente a través de la historia. Todas las culturas primitivas, indígenas, tenían sus propias religiones, sus cultos, sus ritos religiosos, sus dioses. Se creía en la antigüedad que todo estaba traspasado por la voluntad de los dioses. Se adoraban animales, se adoraban plantas y toda clase de objetos de la naturaleza. Y ya cuando se van desarrollando las grandes civilizaciones como la mesopotámica, la egipcia, la griega, la romana, pues esas culturas estaban grandemente traspasadas por sus creencias religiosas. Todos los hechos prácticamente de esos ciudadanos estaban basados en principios religiosos. De modo que la religión ha sido un asunto supremamente importante, supremamente fundamental a lo largo de la civilización, a lo largo de la historia. De hecho, los primeros mandamientos que se daban en los pueblos por los reyes eran de tipo religioso. Se reclamaba que eran dados por los dioses. Por ejemplo, el Código Hammurabi, los 10 mandamientos, pues han sido establecidos por dioses, ¿cierto? Y los profetas a lo largo de la historia pues los han ido transmitiendo a sus pueblos. Caso, por ejemplo, de la religión judía, que de allí posteriormente se desprende la religión cristiana, la religión islámica, que son, digamos, las religiones más grandes que existen, ¿sí? El pueblo judío, por ejemplo, era un pueblo teocrático. Todo lo que se hacía estaba traspasado por los mandamientos de Dios, ¿sí? Entonces, y esa cultura fue avanzando a través de la historia. Llegamos en el contexto cristiano, que nace a partir de Jesucristo, se traslada al Imperio Romano y así se va extendiendo por toda la civilización occidental, digamos lo que es el cristianismo. En el caso del Islam, es la religión que se vive hacia el Medio Oriente y en el Islam es mucho más influyente la religión en, digamos, en la parte civil, en la parte política, que aún el mismo cristianismo. Porque la religión islámica va de la mano con la política. Entonces, todo lo que es la cultura política, la civilización en los países islámicos está pasado obviamente por lo que dice el Corán, que es un libro sagrado. Y pues la religión cristiana no se queda atrás porque estamos basados en lo que dice la religión a través de la historia. Si nos vamos, por ejemplo, a la época medieval, recordemos que fue una época completamente dominada por la religión, donde incluso los reyes debían tener la aprobación del Papa y de la Iglesia. Y todo lo que se hacía giraba en torno a la religión y en torno a la Iglesia. Ya pues obviamente a medida que va avanzando la modernidad, que va avanzando la civilización y la ciencia, pues también viene ese tema, el encuentro, digamos, de la ciencia, la civilización con la religión en todos los contextos geográficos. Algo muy importante, muy trascendental, es que, digamos, cuando viene la conquista, cuando en la conquista de cada pueblo, pues se establecían las iglesias y los nombres incluso de muchas ciudades llevan el nombre de santos, es en homenaje a santos, ¿sí? Entonces, luego viene esa civilización desde España, viene a Latinoamérica, conquista los países latinoamericanos y no venían solo con el ánimo de conquistar un pueblo, sino que venían con el ánimo también, Cristóbal Colón cuando vino a conquistar América venía también con el propósito de extender la religión cristiana, ¿sí? De modo que cuando llegan a esta civilización eh, latinoamericana, pues vienen con el propósito de expandir el cristianismo, comienzan a enseñar sus principios, a enseñar sus fundamentos, a enseñarla como la única religión verdadera y salvadora, y comienzan de una u otra manera a ir apagando, a ir acabando con esos cultos que existían en los habitantes de estas tierras. Sí, los van acabando poco a poco. Algunos pequeños residuos, por decirlo de alguna manera, de esas pequeñas civilizaciones latinoamericanas, pero finalmente estamos en un contexto que impuso finalmente la religión cristiana. Y la influencia ha sido tan grande que
los nombres de muchísimas personas se ponían de acuerdo a los santos, ¿sí? Se buscaba el día de un santo, entonces le ponían nombre a esa persona de acuerdo al santo que correspondía a ese día. Y muchísimas instituciones, pues se les ponía el nombre de santos, e incluso muchas ciudades. No vamos muy lejos, por ejemplo, Colombia, Santa Fe de Bogotá, eh, pueblos muy cercanos, por ejemplo, Santa Fe de Antioquia, entonces pueblos que llaman Santiago, San Pablo, universidades, por ejemplo, San Buenaventura, Santo Tomás, o sea, los nombres de los santos y asuntos relacionados con la santidad están por toda parte en la civilización. Y pues también esta civilización cristiana ha hecho muchas obras importantes en la civilización. Han construido, por ejemplo, ancianatos, hospitales, universidades. De hecho, la universidad nace del mismo corazón de la iglesia en la época medieval, con la escolástica. Entonces, ha sido una influencia supremamente importante de la religión a través de la historia. Por eso es importante cuando se mira la historia, la civilización, el progreso de la civilización, pues eso ha estado traspasado obviamente por la religión, no solo por la cristiana, sino que de acuerdo al contexto ha influido su religión. ¿Por qué? Porque la civilización la hacen los seres humanos y los seres humanos pues vienen con sus creencias espirituales y religiosas. Por eso no podemos desligar de ninguna manera la civilización del fenómeno religioso, de las creencias religiosas. Muy bien, esto es una explicación pues breve acerca de lo que es el tema de la religión como fenómeno de civilización. Espero que este video les haya servido y nos vemos en una próxima.